Hola, ¿qué tal? Muchos de vosotros ya me conocéis, soy Adrián Zelaya, presidente de EKAI Group. Colaboro en el canal de DMP Geopolítica, estoy con vosotros con un tema diferente todos los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid, y además, en la medida en que nos sea posible, vamos a intentar elaborar programas específicos de preguntas y respuestas, porque nos estáis haciendo muchas preguntas y es interesante que dentro de nuestras posibilidades respondamos. Siempre os recuerdo que en EKAI Group somos analistas, no somos agentes políticos ni agentes sociales que estarían aparentemente obligados a responder a todo. Nosotros no. Nosotros podemos responder sobre lo que hemos analizado y cuando hay algo que no conocemos o que no estamos seguros, tenemos que decirlo, ¿no? Esto tiene sus aspectos positivos y negativos, evidentemente, ¿no? Bien, ya sabéis que si queréis ayudarnos, lo mejor que podéis hacer es suscribiros al canal. Y sin más, pues vamos a empezar, si os parece, con el listado de preguntas y respuestas en la medida en que podamos alcanzar pues al máximo de ellas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tenemos una primera pregunta de Carmen Linares que nos dice: me gustaría que explicara qué ha significado la incorporación de la mujer en el mundo laboral para las corporaciones. Vamos a ver. Bueno, en principio, de forma muy evidente, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral supuso una disposición masiva de mano de obra barata, porque hay que recordar la cuestión clave, que es que esta incorporación no se realizó dividiendo el trabajo, la carga de trabajo existente, ni la profesional ni la doméstica, entre hombres y mujeres, sino añadiendo a las mujeres 40-45 horas de trabajo semanal, lo cual evidentemente fue una barbaridad, pero desde el punto de vista de las corporaciones, evidentemente la disposición masiva de mano de obra barata, que es un objetivo, una obsesión permanente de estas empresas, ¿no? Bueno, yo creo que ese es en principio el objetivo fundamental y el, si se quiere, el más claro. Hay otros objetivos que tienen otro carácter más político, ¿no? Menos directamente empresarial. Y creo que hicimos referencia a esto en un programa y que es algo que se plasma muy claramente en los documentos occidentales de la Guerra Fría, en los que se relaciona la incorporación laboral la incorporación de la mujer al mundo de trabajo con la disminución de la población. Y que como consecuencia de ello la incorporación de la mujer muchas veces se defiende desde el punto de vista de estos documentos no en favor de la mujer, no en favor de la sociedad, sino como al contrario, como un instrumento para hacer daño a los países enemigos, con unos argumentos de la Guerra Fría que sorprendentemente se extienden también a los países occidentales, a Europa y a Estados Unidos. Entonces podemos citar estos dos objetivos, un objetivo claro desde el punto de vista de disponer de mano de obra barata masiva y este objetivo geopolítico de reducir la población, ¿no? Bien. Vamos a ver. King Kongo, 1957, nos plantea: ¿hay tecnología para manipular el clima? Bien, y luego mi catastrofismo tiene base bien fundada teniendo en cuenta la clase dirigente y después de las exposiciones aumenta. Bueno, ¿hay tecnología para manipular el clima?
Bien, sí, sabemos que esa tecnología existe. No sabemos exactamente con qué grado de fiabilidad o con qué dimensión, con qué potencia operativa, ¿no? Y tampoco sabemos que se esté utilizando o no o en qué casos. Eso desde nuestra perspectiva de conocimiento. Pero que esa tecnología existe está claro, ¿no? Bien, en cuanto al catastrofismo, bueno, vamos a ver. Una cosa es que desconfiemos de la clase dirigente y que también sabemos que el catastrofismo, desde el punto de vista de la evolución de la población, del clima, etcétera, independientemente de que la realidad social, económica y científica sea una u otra, el catastrofismo es un instrumento constantemente utilizado para manipular a las poblaciones y para orientar las políticas públicas en una u otra dirección, ¿no? Bien, Heráclito dice, ¿qué tipo de economía y ordenanza prevés para el posmocapitalismo? Es decir, para después del posmocapitalismo. Bueno, vamos a ver, hay muchas posibilidades. Anticipar el futuro siempre es complicado. Nosotros hemos hecho unos análisis que traeremos a un programa que haremos sobre proyectos o modelos de futuro para el futuro de Europa o de Occidente en su conjunto, ¿no? Entonces vemos que hay distintas propuestas, distintos proyectos y que hay razones para pensar que unos de ellos tienen más posibilidades que otros, etcétera, ¿no? Haremos algún tipo de previsión al respecto, ¿no? Bueno, yo diría que salvo algunos modelos excepcionales se prevén, en general se están previendo modelos de carácter quizás más intervencionista de lo que hemos tenido en los últimos 40 y 50 años y que también podemos decir que el modelo que finalmente salga adelante va a depender o va a tener una gran relación con lo que suceda en este choque geopolítico que estamos teniendo entre los países en desarrollo y los países emergentes. Pero bueno, ahora no podemos ir más allá, esto nos llevaría bastante tiempo a simplemente describir cuáles son esos posibles modelos de futuro, ¿no? Bueno, Orellana nos plantea, vamos a ver, dos preguntas. Uno, reducción de la población. Si para incrementar los beneficios económicos necesitan población, está hablando, entiendo, a las grandes empresas, las grandes corporaciones, no solo como mano de obra, sino para el consumo, ¿no es una medida que va en contra de sus intereses económicos? Bueno, sí, evidentemente esto es importante porque estas estrategias de reducción de la población, estas ideologías que llevan alimentándose en las élites corporativas casi desde hace 200 años, son contraintuitivas, ¿no? Van en contra de lo que en principio solemos pensar de estas grandes corporaciones, de que solo buscan los beneficios económicos, etcétera, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de los beneficios económicos hay que distinguir entre los beneficios económicos del conjunto de las empresas y los beneficios económicos de unas cuantas empresas. Y en este caso estaríamos hablando en particular de las grandes corporaciones que controlan a los gobiernos y que controlan de alguna forma los sistemas económicos. Es decir, estas grandes corporaciones pueden actuar, tomar decisiones y desarrollar estrategias en contra del conjunto del sistema económico y a veces lo han hecho, por ejemplo, pues impulsando guerras si creen que esas estrategias, aunque hagan daño al conjunto del sistema económico, aunque hagan daño al conjunto de la población, son buenas para sus intereses particulares. Y esto es lo que parece que estas élites que fueron primero fundamentalmente británicas en el siglo XIX y luego se extienden pues a Estados Unidos, Alemania y al final al conjunto de Occidente, pero sí parece claro que estas élites que han estado defendiendo constantemente estrategias o ideas de reducción de la población, parece que es evidente que han estado pensando en algo similar. Es decir, que aunque estas estrategias pudiesen hacer daño al conjunto de la población, al conjunto de la economía, para ellos en concreto, para sus empresas o para sus ideas eran beneficiosos, ¿no? Bien, si dos de sus objetivos son la reducción de la población y la precariedad de los países, ¿por qué hay dudas en provocar la Tercera Guerra Mundial? Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, en principio ellos no buscan seguramente la reducción de la población o la precariedad como un objetivo en sí mismo, ¿no? Y claro, provocar una guerra mundial es algo tremendamente grave. Es decir, ellos evidentemente para tomar decisiones de ese tipo tienen que pensar que la van a ganar o que no tienen otra vía, y que además en caso de que esa guerra mundial se provoque, efectivamente pues hagan cálculos de que o ellos van a salir bien de esa guerra mundial, o que sus posibilidades de salir adelante, a pesar de poner en marcha una guerra mundial, pues son significativas, son suficientes como para que les justifiquen poner en marcha ese riesgo. Hay que entender que en la situación actual de auténtico pánico en las élites occidentales, pues evidentemente ese tipo de cálculos se están haciendo o se han hecho desde hace años, si tenemos en cuenta todas esas estrategias de huida en las que han estado diseñando algunas de estas élites, pues construyéndose refugios que son auténticos palacios, ¿no? En lugares alejados como Hawái o Nueva Zelanda, ¿no? Bien. De Gabriel, parece que es Gabriel 65, ¿no? ¿Sería posible tener este material y el de la misión de la semana pasada con el título de Malthus al abismo en formato PDF? Estos programas, bueno, nos dan las gracias, en definitiva. Bueno, lo vamos a comentar con los gestores, con los responsables del canal. Entiendo que seguramente no habrá un problema para quizás estos PDFs darles un formato al propio PDF, un formato de vídeo, y en la transcripción del mismo, pues mandaros un enlace al PDF. Bueno, ya lo voy a comentar, ya digo, con los responsables del canal, seguramente no habrá problemas. Bien, User YC, etcétera, nos dice: cuando se habla de poshumanismo, ¿no?, para ricos, y se rechaza por no ser, digamos, más democrático, en el fondo se está suscribiendo el poshumanismo, ¿no?, el mismo que se critica. Yo más bien pienso que lo que están buscando es un transhumanismo, supongo que se refiere al transhumanismo, para pobres, para su dominio absoluto, tanto físico como cerebral, para su reducción a meros entes manipulables. Los únicos que quedarían con la condición de seres humanos serían los ricos. Bueno, hay que ser muy prudentes con este tipo de tecnologías que todavía no se han aplicado, que nosotros sepamos, de forma masiva, ¿no? Tenemos por un lado declaraciones de personas, no solo de expertos, no solo de científicos, sino también de personas de un gran peso en las élites corporativas, haciendo referencia a la conveniencia de utilizar o aplicar este tipo de tecnologías, pero lo que realmente sean, pues no lo sabemos. Tenemos que valorarlas cuando hacemos un análisis de las ideologías de las grandes corporaciones, porque efectivamente en lo que es el ámbito ideológico se están teniendo en cuenta y se están apoyando este tipo de planteamientos y de estrategias, pero ya especular más en concreto sobre cómo se van a aplicar y hasta qué punto, pues es complicado, y creo que tenemos que ser prudentes con ello, ¿no? Bueno, Mario Arturo Martínez nos dice: muchas gracias. Bueno, dice, en cuanto a la pregunta, dice, hay una que le gustaría plantear. ¿Cómo es que surge esta izquierda llamada progresista? En su clase da un alcance, pero quisiera que lo desarrolle más, o si hubiese algún libro donde haya respuestas. Muchas gracias. Vamos a ver. El concepto de izquierda es un concepto liberal, del siglo XIX, que durante el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, se empieza a extender a lo que es el movimiento obrero. El movimiento obrero se engarza dentro de ese concepto de izquierda, llamadas progresistas. Bueno, claro, es que depende de lo que cada uno entienda por izquierda y lo que cada uno entienda por progreso, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de estos grupos
sociales y políticos que se llaman a sí mismos de izquierdas durante las últimas décadas, pero que en la práctica son neoliberales en lo económico y que han asumido el posmocapitalismo y el atlantismo, de hecho, aunque a veces lo critiquen, pero en la práctica los asumen, pues tiene su origen, por un lado, en las ideas impulsadas desde las corporaciones a través de estructuras como la sociedad fabiana en el Reino Unido o la escuela de Frankfurt a través después de su traslado a Norteamérica, ¿no? Pero de forma más concreta, esto se extiende al conjunto de las fuerzas políticas alternativas, digamos, en Occidente a partir de los años 90. Con el final de la Guerra Fría se produce un control mediático total por parte de las grandes corporaciones y el poder económico, político, mediático, social de estas grandes corporaciones les permite imponer su ideología, de tal forma que al final estas aparentes izquierdas o grupos que se llaman a sí mismos como de izquierdas o como progresistas, en la práctica quedan bajo el dominio de las grandes corporaciones y de hecho se hacen neoliberales, se aceptan el neoliberalismo, aceptan el atlantismo, aceptan el posmocapitalismo, ¿no? Bien. Chaludeca, creo que es el nombre, ¿no? Bueno, el señor Zelaya parece denostar el decrecimiento. Recomendaría conocer al científico Antonio Turiel, que explica muy bien y racionalmente que no se puede crecer infinitamente en un planeta finito, como pretende el capitalismo, además de otras cuestiones fundamentales sobre la emergencia climática. Bueno, vamos a ver. Estas cuestiones de que no se puede crecer indefinidamente no son nuevas. Ya digo que de una forma u otra estos temas llevan 200 años a partir del malthusianismo, cuestionando el crecimiento de la población, el crecimiento de la economía y siempre en ese entorno catastrofista, ¿no? Nosotros intentamos, y lo repetimos una y otra vez, ser prudentes en los temas científicos. No somos científicos y entonces nos cuesta mucho posicionarnos cuando hay unos científicos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Entonces no vamos a entrar a cuestionar científicamente lo que no conocemos. Ahora, sí es importante ser conscientes de cómo estas teorías científicas, que no son nuevas, sino que con una u otra versión han sucedido durante muchas décadas, se han siempre utilizado para manipular a la población. Y a pesar de que una tras otra se han ido demostrando que eran falsas, pues al final las grandes corporaciones no han tenido problemas para seguir inventando nuevas teorías catastrofistas para seguir manipulando a la población de una u otra forma. Y otra cosa es el decrecimiento. Bueno, esto tiene dos variantes. Nosotros hemos distinguido el decrecimiento catastrofista, que es el que acabo de describir ahora de alguna forma, de un decrecimiento realmente motivado en finalidades sociales. Es decir, una cosa es que no debamos renunciar al desarrollo económico a corto, a medio y a largo plazo, y otra cosa es que en situaciones concretas ese desarrollo, ese crecimiento pueda estar mal orientado o pueda estar gestionado de forma desproporcionada que nos lleve a tomar medidas de un cierto decrecimiento, ¿no? Y esto puede haber sucedido, por ejemplo, durante las últimas décadas de forma muy clara en Occidente con los instrumentos que nos han llevado a un constante sobreendeudamiento. Esto puede haber generado un crecimiento en parte artificial que a la hora de corregir el endeudamiento nos produzcan un cierto decrecimiento. Bueno, vamos a ver, puede haber decrecimientos que sean inevitables o es posible que a la hora de corregir los problemas estructurales de Occidente con respecto al hundimiento demográfico, pues igual que ese hundimiento demográfico facilitó el crecimiento económico, o al menos evitó el hundimiento de la economía, pues igual corregirlo pues puede suponer una ralentización del crecimiento o quizás un cierto decrecimiento, ¿no? Pero eso no significa que debamos renunciar al crecimiento y al desarrollo económico a largo plazo como objetivo, ¿no? Bien, Alba Castillo.
Dice, ¿existe algún caso comprobado en el cual la escuela de Frankfurt o el fabianismo intervino y manipuló desviando algún movimiento nacional referido como populista? Sí, estos son movimientos que normalmente se centraron en manipular los movimientos, vamos a decir, progresistas, etcétera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las ideas y los conceptos que estos movimientos o que estas organizaciones han desarrollado, al final, a través del poder corporativo y de los medios de comunicación, se han extendido a todo tipo de ideologías. Entonces nos encontramos en todo tipo de ideologías movimientos que están utilizando conceptos muy claramente alrededor de lo que estamos llamando el posmocapitalismo, ¿no? El posmofeminismo, el catastrofismo climático, etcétera, conceptos que están impulsados en buena parte a raíz de trabajos realizados por el fabianismo, la escuela de Frankfurt, etcétera. Bien. Heráclito nos dice, entiendo que la diversidad será la tónica en ese mundo multipolar, pero a nivel de intercambio, ¿cuál será la fórmula? Un tipo de cibersocialismo. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere con el término intercambio en este caso y con el término cibersocialismo, ¿no? Bueno, vamos a ver, en el mundo multipolar sí podemos anticipar que puede haber, precisamente por su esencia, puede haber planteamientos e ideologías distintas. Sí podemos, vamos a ver, anticipar cuáles algunos aspectos de lo que van a ser, digamos, tendencias dominantes en la parte emergente de ese mundo multipolar, sin descartar que pueda haber otras partes de ese mundo multipolar que no estén influenciadas por ese mundo emergente, ¿no? Pero en ese mundo emergente nosotros hemos identificado dos puntos, que uno de ellos es la importancia de que los gobiernos estén por encima de las grandes corporaciones y no sometidos a ellas, porque es la única forma de que los gobiernos puedan trabajar para la gente, puedan trabajar para los ciudadanos. Y luego seguramente un nuevo planteamiento a la hora de definir las ventajas e inconvenientes de empresas públicas y privadas o la gestión de los distintos modelos de empresa en determinados sectores y casos concretos, ¿no? Bueno, Héctor López, vamos a ver. Quizás entre las grandes preocupaciones de la élite corporativa, la decisiva desde el 70 sea la caída a largo plazo de una tasa de beneficios que amenaza la vida de su sistema, su decadencia y horizonte de rebeliones de todo tipo. Bueno, efectivamente, en los años 70 se produce una crisis con una caída de la tasa de beneficios, efectivamente, que fue determinante para el surgimiento del neoliberalismo, ¿no? Pero este fue un factor muy importante. Otro fue el final de la Guerra Fría. Yo creo que seguramente esos dos factores fueron los grandes detonantes del neoliberalismo y del posmocapitalismo. En esa primera fase de los 70-80 es una fase en la que se producen pues los primeros movimientos, se desarrollan las ideologías, se producen casos concretos de aplicación de los nuevos sistemas, como en Chile con Pinochet, en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, etcétera. Pero la extensión al conjunto de Occidente, tanto del neoliberalismo como del posmocapitalismo, etcétera, se produce con el final de la Guerra Fría, a partir de los años 90. Bueno, David Martín Lelva. Dice que está de acuerdo en cuanto al intento de mantener el poder por parte de las élites por todos los medios posibles. Ahora, el bien general sería desandar la protección de la mujer y las minorías, o lo que se critica es el abuso de las políticas inclusivas. Bueno, vamos a ver. Esto es muy importante para evitar confusiones. Porque tanto en lo que es estos dos aspectos que se mencionan aquí, el proceso de emancipación de la mujer y el reto de las minorías sexuales, y de otro tipo de minorías también, pero bueno, tenemos por un lado retos reales, objetivos, que socialmente es necesario abordar, y luego tenemos la manipulación corporativa. Y por eso nosotros proponemos la utilización sistemática de la razón
frente a los mensajes mediáticos y las emociones manipuladas por las corporaciones. En base a esos criterios es muy importante diferenciar los retos reales de esa manipulación corporativa en cada caso. Entonces, en el caso del proceso de emancipación de la mujer, diferenciamos los dos conceptos: el proceso de emancipación de la mujer y el posmofeminismo, o la manipulación del feminismo, si se quiere, por el posmocapitalismo. Y también en el caso de las minorías sexuales tenemos retos reales de respeto a estas minorías, que era evidentemente un reto pertinente en Occidente, y luego tenemos el rechazo de la manipulación de esas minorías y de los retos de esas minorías por parte de las corporaciones para la división y la manipulación y el control social. Bien. David Córdoba dice: tengo una inquietud con respecto al ecologismo. ¿Todos los movimientos ecológicos son manipulados o están al servicio de las corporaciones? Supongo que son los que operan a nivel internacional, ¿no? Además de los que se nombraron. Bueno, aquí tenemos que decir algo parecido. Es decir, una cosa es la defensa del medio ambiente y otra cosa es la manipulación del movimiento de defensa del medio ambiente por parte de las grandes corporaciones a través del posmoecologismo, si se quiere, normalmente utilizando el catastrofismo climático. Cuando se utiliza el catastrofismo como un argumento para tomar medidas de defensa del medio ambiente, por lo menos hay que desconfiar. Otra cosa será el análisis científico de qué es lo que hay o no hay realmente detrás de cada uno de los planteamientos. Pero en principio hay que desconfiar. Por eso, en cuanto a las organizaciones, también pues puede haber efectivamente organizaciones que pretendan realmente defender el medio ambiente, y otras que lo que están haciendo es intentar manipular el sentimiento de defensa del medio ambiente de los ciudadanos en favor de los intereses corporativos. Bueno. Aarón García Ortega dice: ¿cuál es en breve el contenido de lo dicho por Heidegger? Bueno, esto se refiere a que apuntábamos a que tanto en el origen del nazismo y del fascismo, como en el origen filosófico, como en las bases filosóficas del posmocapitalismo, que son las filosofías actuales, ¿no?, de las últimas décadas, pues se apoyan en Nietzsche o Heidegger. Pero esto es importante. Primero, no es nuestra especialidad y no pretendemos en absoluto cuestionar Nietzsche o Heidegger en su conjunto, sino la manipulación de Nietzsche o Heidegger por parte de estos movimientos: el fascismo, el nazismo y el actual posmocapitalismo. Y los manipulan porque los utilizan como argumentos para cuestionar la razón, como instrumento de interpretación de la realidad, para cuestionar la razón y llevarnos a utilizar fundamentalmente las emociones, los sentimientos, las imágenes, que es lo que esas grandes corporaciones, pueden manipular, y manipulan de hecho a través de los medios de comunicación que ellos controlan. Medios de comunicación e industria cultural, por supuesto. Bien, Conrad dice... olvidarse, creo que sería en catalán, ¿no? Olvidarse del franquismo en lugar de, no sé exactamente, pero, y hablar del fascismo italiano y la consolidación del nazismo. Bueno, ¿por qué nos olvidamos del franquismo? Dice, bueno, se puede mencionar el franquismo y se puede mencionar el pinochetismo y se puede mencionar a Oliveira Salazar en Portugal. Hay muchos movimientos que están relacionados con el origen del nazismo y del fascismo, pero todo el mundo acepta que los troncos básicos del fascismo y del nazismo son el fascismo italiano de la época de Mussolini y el nazismo alemán de la época de Hitler. Yo creo que en eso hay pocas dudas. Eso no quiere decir, evidentemente, que no haya otros movimientos que de una forma u otra se hayan inspirado en el nazismo y en el fascismo, o que tengan orígenes similares en cuanto a ser movimientos de interés corporativo impulsados por las grandes corporaciones con objetivos similares, que en el caso del fascismo y el nazismo, ya sabéis, eran frenar el movimiento obrero, por un lado, y hacer frente a la Unión Soviética. Bueno, Marta Svein, ¿no? En el WWF
esta organización ecologista, se pone como uno de sus creadores, bueno, sí, a Julian Huxley y otros, pero no se habla de Greenpeace. Bueno, el vínculo, el papel del WWF como vínculo entre movimientos corporativos y movimientos de origen nazi y aristocrático con el Club de Roma y el actual y el catastrofismo climático es muy claro y por eso lo utilizamos como referencia. El caso de Greenpeace, bueno, evidentemente lo nombraríamos en la medida en que tengamos información que nombrar, pero no vamos a cuestionar una organización en concreto sin tener datos concretos que hagan referencia a la misma, ¿no? Edgar Robles, el natalismo no condena a los más pobres a la pobreza perpetua. Bueno, vamos a ver. Esto se ha comentado sobre casos concretos, sobre todo en el caso de países en desarrollo, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en el caso de China, estas políticas que se pusieron en marcha del hijo único tenían, parece, un doble origen, ¿no? Y esto, cuando se ha analizado, se ha dicho que por un lado había corrientes dentro de China que pensaban que era difícil que China se desarrollara sin limitar drásticamente la natalidad, y por otro lado, a partir de los años 70, tenemos la influencia de las corporaciones norteamericanas que a la hora del pacto estratégico que hicieron con el Partido Comunista Chino, pues también influyeron, no sabemos hasta qué punto, pero influyeron en que China adoptara políticas drásticas de reducción de la natalidad, como lo hicieron con los países en desarrollo en general y luego también con el propio Occidente, ¿no? Bien, bueno, hay que ir al caso concreto, con respecto a si puede haber medidas de contención de la natalidad que en momentos muy concretos pues permitan un acceso de una parte de la población a la enseñanza, pero yo creo que en general los países que han optado por ese tipo de estrategias se han arrepentido. Y eso es algo que estamos viendo ahora en el conjunto del mundo. China ahora está dando la vuelta a todas esas políticas. Tampoco están diciendo que se arrepientan de haberlas adoptado en su momento, no lo están diciendo expresamente, aunque sabemos que hay distintas opiniones al respecto. Pero el conjunto de los países en desarrollo está dando la vuelta a estas políticas de contención de la natalidad y ellos mismos están interpretando que, al contrario, es decir, que no es un problema digamos, la natalidad para salir de la pobreza, ¿no? Aunque es posible que interpretaciones muy de cortoplacistas puedan tener esa perspectiva, ¿no? Pero bueno, sí, probablemente es un tema que igual hay que analizarlo de forma más concreta, ¿no? Si tienes esa preocupación en concreto, igual habría que analizarlo, pero ya digo, para el caso de países en desarrollo con niveles de renta bajísima sería en todo caso, ¿no? Bueno, a San Martínez. Dice que se sustituye a las corporaciones malas por una ideología buena, humanitaria, multipolar, muy similar a Dugin. Lo encuentro muy ingenuo. Creo que falta profundizar en la dialéctica de estados, de imperios. Bueno, esto sí me sorprende un poco, porque Dugin en concreto, pues utiliza bastante este tipo de dialéctica de estados, imperios, civilizaciones, como desde otra perspectiva evidentemente utilizó Huntington. Bueno, efectivamente nosotros intentamos dar más peso, no es que rechacemos la importancia del protagonismo y la dialéctica entre los estados o los imperios, si se quiere, pero creemos que hay que relativizarla y que en el ámbito de la geopolítica fundamentalmente se le da demasiada importancia a la diferenciación de intereses de gobiernos y de estados, cuando en realidad, lamentablemente, muchos gobiernos no trabajan para su país, no trabajan para su gente, sino que trabajan para grupos de interés muy corporativos, muy concretos. Y esos grupos corporativos muchas veces tienen intereses comunes entre los distintos países, ¿no? Entonces, analizar el peso que esos grupos corporativos tienen en las decisiones de unos y otros países creemos que es clave, y en este momento en particular seguramente mucho más importante que el papel que unos y otros países tomen en función de su pertenencia
a una u otra, vamos a decir, civilización, ¿no? Agustín Góngora nos dice: las élites rusas estarían enfrentadas a las occidentales. Bueno, depende a qué le llamemos élites, ¿no? Es decir, en el ámbito político parece claro, las élites políticas que están enfrentadas, pero las élites económicas, es evidente que ha habido una complicidad muy clara en los años 90, evidentemente, entre los que se convirtieron en las élites económicas rusas con Wall Street, con las élites económicas norteamericanas. Esto es algo precisamente que a partir de la llegada de Putin al poder, los grupos que apoyan a Putin intentan controlar y van apartando progresivamente a estas élites del poder. Entonces, hay élites económicas en Rusia que no están enfrentadas a los occidentales, sino que al contrario se identifican con ellos. Sí, evidentemente que las hay. Y que han ido teniendo un peso cada vez menor, pero que todavía existen y lo tienen. Como también sucede de alguna forma en China. José Moliva pregunta: crítica o análisis de la Unión Soviética, etcétera. Falta completar el análisis. Bueno, evidentemente hay muchas cosas que se puede analizar sobre la Unión Soviética. No sé exactamente cuál es el aspecto que se quiere en el que se quiere profundizar. Si hemos hecho alguna referencia a la importancia de la Guerra Fría y del final de la Guerra Fría en la evolución cultural y económica del propio Occidente, pero no sé exactamente. Claro, hay muchas cosas sobre la Unión Soviética que seguramente hay que revisar con respecto a lo que hemos pensado en las últimas décadas, en particular desde la perspectiva del análisis económico. Para nosotros en particular fue una sorpresa tremenda el ver los datos de evolución económica de los últimos años de la Unión Soviética y darnos cuenta de que, al contrario de lo que normalmente se piensa, no hubo un colapso económico de la Unión Soviética, sino una reducción del nivel de crecimiento. El colapso se produjo con el final de la Unión Soviética, con el cambio de régimen político. Y por el contrario, lo que hemos visto es que, por ejemplo, la evolución de Europa durante los últimos 15 años es una evolución claramente más negativa que la que tuvo la Unión Soviética en sus últimos años. Es una cuestión realmente muy sorprendente y que requiere un análisis más profundo. Bien, Gregorio Cruz Villalón. Vamos a ver. Escuchando estas teorías, parece como si hubiera detrás una ideología. No hay tal cosa. Es el dinero y todo por el dinero. Esas élites son financieros con un pobre bagaje intelectual y no hay más ni menos. Bueno, nosotros pensábamos así hace un tiempo, pero creo que la realidad nos dice claramente que las cosas no son de esa forma, ¿no? Vamos a ver, en el análisis económico esto se ha discutido muchas veces, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones de las personas en su conjunto con respecto a la economía, ¿no? A su participación en la economía? No ya de las grandes corporaciones, sino de todo el mundo, ¿no? Entonces hay hay unos objetivos, unas finalidades de carácter básico, que son disponer de más capacidad de consumo, sobre todo hasta el momento en que no tenemos satisfechas las necesidades básicas. Cuando satisfacemos las necesidades básicas, ya pensamos en las necesidades básicas futuras, por ejemplo en el ahorro, etcétera, ¿no? Pero a partir de ese momento cada vez es más importante, incluso el dinero es cada vez más importante desde la perspectiva del prestigio y del poder. Y entonces, cuando estamos hablando ya de multimillonarios, sus mayores ingresos, sus incrementos de ingresos, no les dan más capacidad de consumo. Y esos incrementos de ingresos son importantes fundamentalmente, en parte por prestigio, pero sobre todo por poder. El poder es su fundamental motivación, poder que se canaliza a veces a través del beneficio, porque el ser más ricos es lo que les da más poder. Pero no nos hay que olvidar que la finalidad última, sobre todo en estos casos, no es en ningún caso el consumo. Es el dinero como un instrumento del poder, pero es el poder lo más importante, ¿no? Sergio Antonev.
estimado Adrián, ¿entiendo mal o está cuestionando el cambio climático? Bueno, no, ya lo he dicho antes, nosotros no somos científicos y tenemos un problema cuando ante una cuestión determinada hay distintos planteamientos de unos científicos y de otros. Con estos temas cuestionamos el catastrofismo climático porque es la utilización habitual, no solo en relación con el cambio climático. El catastrofismo, ya lo hemos explicado, lleva 200 años siendo utilizado por las élites corporativas para manipular a la población, etcétera, ¿no? Para conseguir sus objetivos económicos, sociales y políticos, etcétera. ¿Qué pasa con el cambio climático? Bueno, primero hay que tener en cuenta que las políticas que se desarrollan como consecuencia de la dialéctica alrededor del cambio climático y del catastrofismo, en su interpretación en base al catastrofismo, son las que nosotros cuestionamos. Nosotros sí cuestionamos las políticas que se aplican. Porque claro, frente al debate científico si existe cambio climático o no, pues bueno, es muy difícil posicionarse con seriedad si no eres realmente un científico, ¿no? O si no le has dedicado un gran esfuerzo de tiempo a analizar este tema, ¿no? Porque, claro, la cuestión no es simplemente si hay o no hay cambio climático, es si hay o no hay cambio climático, si el cambio climático es o no importante, si es o no temporal, cuál es su origen, si es origen antropogénico generado por el hombre o no, si qué es lo que se puede hacer al respecto, si hay algo que se puede hacer o no se puede hacer, si lo que podemos hacer es o no significativo, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas preguntas, todas ellas, detrás de todas ellas hay interrogantes científicos y detrás de todas ellas hay grupos de científicos posicionándose de forma distinta a la oficial. Y luego tenemos también un cuestionamiento muy importante de todas estas políticas por parte de los países emergentes y los países en desarrollo. Y esto es un elemento también muy importante a tener en cuenta, ¿no? Si además tenemos en cuenta cómo históricamente todas las versiones del catastrofismo climático se han demostrado como falsas y luego han aparecido nuevas versiones y esas nuevas versiones pues han vuelto a demostrarse como falsas y en este momento tenemos esta versión actual del cambio climático antropogénico basado en el calentamiento, el CO2, etcétera, pues bueno, la verdad es que razones para desconfiar tenemos de sobra. Hombre, siempre podemos pensar que aunque todas las razones catastrofistas anteriores hayan sido mentiras o errores, pues casualidad, igual la que está en este momento sobre la mesa es la que sea verdad. Bueno, yo creo que bases para una desconfianza estructural con respecto a estas políticas, pues hay sobradas. Siempre que tengamos en cuenta, evidentemente, sin perjuicio de esa prudencia respecto a cuestiones científicas en general. Ferontiveros pregunta, ¿cómo es que los intereses corporativos apoyando el feminismo les favorece? Entiendo que quiere decir, ¿cómo es que los intereses corporativos, cómo favorece a los intereses corporativos apoyar al feminismo? Bueno, creo que ya lo hemos comentado. En principio hay un objetivo muy claro de, en su momento, utilizar el feminismo para impulsar un movimiento de incorporación masiva de la mujer al trabajo, al mercado de trabajo, pero no como reparto del trabajo, sino añadiendo trabajo, algo que fue una barbaridad, con cientos de millones de mujeres que han estado trabajando, de hecho, 80, 90, 100 horas a la semana, porque no se ha tenido en cuenta que estaban sumando trabajo profesional y trabajo doméstico, y en lugar de repartir el trabajo existente, pero el que todo esto se aceptara, la sociedad y las mujeres sobre todo aceptaran todo este contexto, pues bueno, es evidente que la manipulación posmofeminista ha sido muy clara. Y ya digo que nosotros intentamos no utilizar el término feminismo, que puede querer decir cosas distintas, y hablamos de movimiento de emancipación de la mujer por un lado, o proceso de emancipación de la mujer, y por otro lado de posmofeminismo, como la manipulación corporativa de ese movimiento, ¿no? O de ese proceso. Y luego hay, evidentemente, un objetivo de manipulación y control social, y también, ya lo hemos dicho, en la Guerra Fría
claramente, desde la Guerra Fría, se dicen distintos documentos norteamericanos del gobierno, etcétera, que el movimiento feminista, el proceso de emancipación de la mujer, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, es un instrumento fundamental que impulsar para reducir la población de los países que no controlamos, primero, y luego también de los países occidentales. Es decir, no se plantean todos estos movimientos como algo a impulsar por razones sociales ni por razones de apoyo a la mujer, sino para hacer daño a los países afectados. Y esto es algo extraordinariamente importante y a tener en cuenta. Bueno, Dugan dice: esto de decir que esas dos ideologías que se mencionan en el vídeo son lo mismo ha hecho que tenga que escribir argumentos flojos, ¿no? Según dice, la realidad no es importante para la ideología que menciona. No sé qué quiere decir esto, ¿no? Bien, veamos si es importante. Responde una pregunta: ¿quién vivía mejor, un obrero en la URSS o un obrero en la Alemania de los años 30? No entiendo muy bien en realidad la argumentación, ¿no? Vamos a ver, no he dicho que sean lo mismo el nazismo y el fascismo por un lado y el posmocapitalismo por el otro, pero que sí que tienen un origen común, que tienen muchas características comunes, etcétera, ¿no? Y que son ideologías y movimientos de tipo claramente corporativo, con objetivos de manipulación social en este sentido similar, ¿no? Pero luego esta pregunta, ¿quién vivía mejor, un obrero en la URSS o un obrero en la Alemania de los años 30? Vamos a ver, teniendo en cuenta lo que es la renta per cápita, el nivel de industrialización en aquella época y tal, tengo que pensar que en general la población vivía mejor en Alemania en los años 30, pero claro, habría que ir a circunstancias concretas. Por ejemplo, la URSS pasó momentos de hambre muy difíciles, pero también Alemania. En los años 30 la crisis, el impacto de la crisis del 29 fue tremendo en los años 30. Entonces, bueno, habría que ir al caso y hacer si se quiere una respuesta global a esta pregunta, habría que hacer un análisis detenido, estadístico, muy sistemático, ¿no? Bueno, Manuel Rebolledo dice que para que esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿quién es el controlador? ¿Las corporaciones o las coronas inglesas y demás? Bueno, esto no es una cuestión matemática y es algo cambiante en el tiempo, ¿eh? Es decir, la nobleza y las casas reales europeas tuvieron un peso muy evidente, casi total, hasta la Revolución Industrial. Y luego ese peso político, económico y social lo van repartiendo, lo van compartiendo con las corporaciones, con las grandes corporaciones que van cogiendo un peso creciente, comerciales, industriales, etcétera, ¿no? Luego financieras también, ¿no? Y luego hay una interrelación entre ambos, es decir, hay muchas casas reales y nobles europeos que son grandes inversores y que su poder en realidad no les viene de la tenencia de tierras, sino de las inversiones financieras, ¿no? Y esto pasa de forma constante, ¿no? Detrás de muchas grandes corporaciones hay familias, hay una combinación de inversores y de casas reales o familias nobles de origen noble que son grandes inversores, ¿no? Entonces hay una confluencia de los dos ámbitos con mucha claridad, ¿no? Otra vez, Manuel Rebolledo. Qué curioso que menciona los lazos de Mussolini con los británicos, pero nada sobre Franco. Ya hemos dicho que estamos analizando fundamentalmente el caso del fascismo italiano y del nazismo, que en otros casos habría que analizar sus relaciones concretas, en otros casos como el caso del franquismo, de la dictadura salazarista en Portugal, del pinochetismo. Hay muchos casos de dictaduras con características similares o comparables con el fascismo o con el nazismo, sobre todo con el fascismo, que podríamos analizar en cada caso quiénes estuvieron detrás, quiénes les apoyaron y tal. Pero bueno, sin más, ¿no? Es patético reducir el movimiento, también Manuel Rebolledo, que está en una
perspectiva muy crítica del vídeo, ¿no? Reducir el movimiento ambientalista y el feminismo de forma tan simplona. Bueno, sí, bueno, muchas veces en nuestras en exposiciones pedimos disculpas porque, claro, analizar globalmente el posmocapitalismo no tenemos más remedio que hacer referencia al posmofeminismo, más que al feminismo, y al catastrofismo climático, no al movimiento ambientalista, que es otra cosa, de forma muy sintética. Porque, claro, estamos hablando de muchísimas cosas a la vez. Y son cuestiones que, efectivamente, cada una de ellas necesita probablemente un programa específico. E intentaremos hacerlo. Ya digo, no cuestionamos el movimiento ambientalista, no cuestionamos el feminismo. Hay movimientos o procesos que tienen bases reales, que son el proceso de emancipación de la mujer y la defensa del medio ambiente, y luego están las manipulaciones corporativas de ambos, en lo que hemos llamado el posmofeminismo y el catastrofismo climático, fundamentalmente. Bueno, Avelino Vázquez. Yo creí que esto era una batalla de dinero nuevo, Wall Street, City de Londres contra viejo, aristocracia europea, Moscú, tercera Roma. Bueno, no hay que descartar que esa batalla se esté produciendo. Y esto se ha comentado mucho, por ejemplo, en relación con los movimientos populistas conservadores que están surgiendo con mucha fuerza en Europa y en Estados Unidos. Con el trumpismo, por ejemplo, ¿no? Que puede haber dentro de las élites europeas una batalla entre las élites que apuestan por el globalismo y las que apuestan por ámbitos económicos más nacionales, el soberanismo de las naciones, etcétera, ¿no? Pero, evidentemente, la lucha con los países emergentes, que es en este momento el choque geopolítico clave, no responde a esas coordenadas, sino unas coordenadas más bien de carácter anticorporativo, que otra cosa. Bueno, Avelino Vázquez dice, no es marxismo cultural, es liberalismo cultural, es existencialismo. Bueno, hemos citado en la exposición, en el vídeo, el término marxismo cultural, no porque sea una expresión que nosotros apoyemos o que nos guste. Hemos dicho que es una expresión que se ha utilizado sobre todo en Estados Unidos, pero que se han apoyado en los desarrollos de la Escuela de Frankfurt para relacionar al posmocapitalismo, a los aspectos socioculturales del posmocapitalismo con el marxismo, algo que en principio pues no tiene mucha base lógica, pero es una expresión, es el marxismo cultural utilizada, ya digo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Bien, Joe Velasco dice, bueno, el capitalismo, si debería ser democrático, no debería radicalizarse como los gobiernos déspotas que hay actualmente en el mundo. Y dice, es más, el capitalismo debería ser ejemplo de democracia para que queden al descubierto todos los gobiernos antidemocráticos. Bueno, no es en realidad una pregunta, pero bueno, el problema de la relación entre capitalismo y democracia parte de la concentración de poder, ¿no? Es decir, si en el propio capitalismo se generan, y muchas veces hay esa tendencia a que se genere una concentración de poder económico en grandes corporaciones, claro, es muy difícil evitar que esas grandes corporaciones privadas vayan cogiendo una influencia muy importante no solo en la economía, sino en la política, en los medios de comunicación, en la sociedad, etcétera, ¿no? Y ese es el gran peligro de esa evolución del capitalismo, si se quiere, para la democracia, ¿no? Bien. Joe Velasco, la eugenesia era matar a los bebés antes de que nazcan. Bueno, vamos a ver, la eugenesia era impulsar que se reproduzcan más los mejores y menos los peores, ¿no? ¿Y quiénes son los peores? Pues eso dependía, a veces los discapacitados, a veces las razas que no nos gustan y a veces los pobres, por decirlo de alguna forma, ¿no? O los que no son ricos, ¿no? Y a veces las tres cosas a la vez, ¿no? Y los medios que se utilizaban para ellos pues cambiaban, bueno, unas veces eran todo tipo de medidas anticonceptivas, medidas sociales, económicas, políticas, etc. Alejandro Pino, ¿cómo distinguir si una tendencia social o contingencia mundial como cambio climático o pandemia es legítima o es una manipulación de las élites? Bueno,
Aquí normalmente tenemos, tanto en un caso como en otro, tenemos primero un problema científico de que efectivamente vamos a tener una argumentación, a veces un pretexto, si se quiere, científico para defender unas determinadas políticas, y vamos a tener otros científicos que se posicionan probablemente en contra, y nos va a ser muy difícil interpretar científicamente quién tiene razón, ¿no? Pero sí tenemos que interpretar primero las contradicciones que puede haber detrás, en qué medida los medios que se utilizan son proporcionales, en qué medida puede o no haber intereses corporativos detrás. Bueno, son procesos que lógicamente son complejos, ¿no? Y como estamos hablando de temas de una dimensión enorme, en un primer instante nos cuesta cuestionarlo, nos cuesta no aceptar la versión mediática mayoritaria, pero por ejemplo el que se utilicen instrumentos de censura, el que no se permita el contraste de opinión, pues esto es muy significativo de que realmente no se quiere que se descubra la verdad, o que se tiene miedo a la verdad, ¿no? Hay distintos elementos alrededor de todo ello que nos pueden dar pistas muy significativas al respecto. Bueno, Moyo dice, con lo del decrecimiento, otra vez, ¿no? Se equivoca. Los recursos naturales no son infinitos y sin energía no se puede crecer, sino todo lo contrario. Bueno, es evidente que los recursos naturales no son infinitos, pero los recursos naturales, la historia ha demostrado que se pueden multiplicar en su utilización para la vida humana, ¿no? Es decir, la naturaleza puede permitir la vida de 1 millón de personas, de 100 millones, de 1.000 millones, de 10.000 millones, de muchísimas más personas. Depende cómo se gestiona la naturaleza, cuál es el nivel tecnológico y científico, y eso se ha demostrado perfectamente a lo largo de la historia, ¿no? Bien, sin energía no se puede crecer, sino todo lo contrario. Bueno, pero eso, hay algunos, muy pocos, que dicen que tenemos problemas de limitación de las fuentes de energía. Esto se dijo en los años 70, que íbamos a tener el pico de la energía para los años 90, se demostró que era falso, y ahora todavía hay algunos expertos, pero muy pocos y muy minoritarios, que dicen que la energía se está acabando o se va a acabar. La energía fósil en este caso. Entonces, bueno, son, ya digo, casos muy minoritarios, y también, siempre, como he dicho antes, tenemos que adoptar una postura de prudencia o de desconfianza frente a las tesis catastrofistas en general, ¿no? Aram83 dice, emergentes nada, todos pertenecen a las élites. Bueno, este criterio de que, bueno, todos son malos o no me fío de nadie, es comprensible, viendo pues la historia, lo que ha ido pasando con unos u otros movimientos sociales, políticos, etcétera. Pero claro, renunciar a que puedan existir proyectos mejores, ideas mejores, movimientos mejores, pues es al final quedarnos en la nada. Es apostar por el vacío y apostar por el nihilismo, ¿no? Y yo creo que a la hora de identificar si un país, un gobierno, unos movimientos están o no apostando por los ciudadanos, apostando por un futuro mejor, hay que estar a los hechos. Y yo creo que en concreto lo que hemos visto durante los últimos 20 años por parte de países como China o Rusia ha sido una apuesta creciente por los intereses de los ciudadanos, partiendo de distintas culturas, distintas ideologías, pero yo creo que los hechos son tremendamente rotundos desde el punto de vista de desarrollo económico, movimientos sociales, movimientos políticos, puesta a una marginación de las élites corporativas, enfrentamiento a las élites corporativas occidentales. Yo pienso que los hechos reales pues son continuos durante estos últimos 20 años, si se quiere, ¿no? Alejandro Pino, entonces las manipulaciones a las que nos exponen las élites mundiales es para disputarse nuestra obediencia. ¿Cuántas élites son? Bueno, vamos a ver, nos exponen a manipulaciones, primero con objetivos económicos, con objetivos de apropiación económica, con objetivos de control social, evidentemente, ¿no? ¿Cuántas élites son? Depende dónde pongamos la frontera entre élite y no élite.
creo que lo hemos dicho en otro vídeo, hay muchos movimientos y muchos sectores que se sustituyen muchas veces dentro de esas élites. El máximo de poder están en ciertos sectores con gran poder económico y político a la vez, pero que seguramente cambian en función de los años, de las décadas, de los tiempos y en función también de los países, ¿no? Entonces, hay distintos sectores culturales, religiosos, muchas veces que se agrupan simplemente por intereses económicos y otras veces simplemente que se agrupan por razones de ayudarse a conseguir poder, ¿no? Entonces todos esos grupos pues tienen en unos casos más poder, en otros menos, se detectan pues influencias y actividades de estos distintos grupos pues ya digo, en unos países más, en otros menos, en unos gobiernos más, en otros menos, etcétera. Pero bueno, nosotros no tenemos datos que nos lleven a identificar un específico sector como el único que tiene un poder absoluto o claramente mayoritario sobre esas élites, ¿no? Rafael García Perelló. Bueno, ¿qué relación tiene la élite globalista con el sionismo? Bueno, esto puede tener relación con la pregunta anterior. Bueno, sí da la sensación, bueno, el sionismo es una ideología y por lo tanto, en cuanto a ideología, seguramente hay personas que están a favor de esa ideología y están fuera de esas élites corporativas, vamos a decir, más que globalistas, ¿no? Pero sí está claro que hay grupos que pertenecen al movimiento sionista, que están formando parte de esas élites, pero ya digo, parte de esas élites. Está claro que tienen mucho peso en algunos países, bueno, no sé si quiere pues Israel o Estados Unidos, pero tienen menos peso en otros países. Ya digo, probablemente es uno de esos sectores, como hay sectores pues de otras ideologías, sectores incluso nazis o neonazis, ¿eh? Que también tienen un gran peso, ¿no? Sectores de la aristocracia europea, etcétera, ¿no? Pero bueno, diríamos que es uno de los sectores que tienen un peso grande dentro de las élites corporativas, ¿no? Pues muy bien, con eso hemos terminado. Por ahora vamos a intentar seguir respondiendo a las preguntas que nos hagáis. Si nos las dejáis en la descripción y en los comentarios de cada vídeo, pues intentaremos irlas respondiendo. Y sin más, pues me despido de vosotros. Ya sabéis que si queréis ayudarnos, lo mejor que podéis hacer en este momento es suscribiros al canal. Y sin más, un saludo y hasta la próxima.